quisiera conversar ahora con la doctora Silvia María Navarro Quintero, directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Doctora, ¿cómo ha sido el trabajo de transformación del currículo para poder preparar a los estudiantes que adquieran los conocimientos y lo hagan en una circunstancia tan compleja como esta? Buenas noches, Randy, y a los queridos televidentes, radioyentes. Lamentablemente es por una pandemia, pero nunca ha sido tan oportuno un perfeccionamiento como en este momento. Los resultados de la experimentación de la concepción curricular han permitido ajustar a partir de la determinación de los contenidos que se han ido modificando, que se han ido experimentando y de los cuales hemos tenido las suficientes evaluaciones a través de las investigaciones que acabamos de explicar, se han hecho acompañar de la verificación de las formas de trabajo. Es una concepción curricular que respeta un currículum general, común, pero que se adapta a un currículum institucional en correspondencia con las condiciones donde transcurre el proceso educativo. Pero es también lo que vemos comúnmente en el resto de las provincias del país. La capacitación especialista sistemáticamente ha sido otra de las fortalezas que, como parte del perfeccionamiento, ha permitido reorganizar y hacer esta adaptación curricular. Y estamos hablando de una capacitación especialista donde no es solo a los directivos, sino también a los docentes, a las familias, a los propios niños y los involucrados. Porque para las modificaciones y nuevas maneras de actuar, todos en esa dirección necesitamos ser capacitados. Nosotros estamos pensando en actuaciones curriculares que permitan, desde una organización de un programa complementario, de una sociedad científica, de un círculo de interés, direccionar las principales necesidades y potencialidades que se producen en la institución educativa, que se colegian y que se identifican a partir del uso de los recursos metodológicos, materiales y humanos que existen en el contexto donde está enclavada la escuela. Pero también la dirección acertada del trabajo metodológico, el acompañamiento de la familia y otros pilares que han sido probados y que hemos venido evaluando el significado que tienen en la transformación del currículum y mejores condiciones para ese proceso de enseñanza activo y desarrollador al que estamos esperando. Los fundamentos de las adaptaciones curriculares por sí solos se explican. O sea, un currículum es establecido estatalmente. Modificarlo es competencia de la dirección del ministerio y legalmente se establece y se resoluciona. Y esas fueron las primeras acciones que nosotros realizamos. Se estudia el currículum, se establecen los acomodos a partir de los tiempos y de conjunto con la dirección del ministerio se hicieron las propuestas de modificaciones que desde lo legal están avalados. También desde la propia Constitución por el derecho de la educación a todos con independencia del contexto en que pueda aparecer. Y esa ha sido esta situación. O sea, es concebir la educación como derecho de todos, es el acceso a la educación sin distinguir las condiciones y por eso entre todos identificamos que contar con un canal educativo y contar con maestros preparados y dispuestos, además de estos antecedentes, podía convertirse en una potencialidad para poder hacer las adaptaciones con la utilización de otras maneras, de otras vías para presentar los contenidos. Nosotros, a partir de las condiciones sociales que se presentan, a partir de las características y de las manifestaciones psicológicas que empiezan a aparecer, porque no es secreto para nadie que la escuela se constituye en un factor protector y que para los niños y sus familias interrumpir la actividad escolar en Cuba es complicada, además en esta ocasión ha sido inédita. Claro, y además masiva. Masiva. Y por supuesto, para todos la salud, la protección de nuestros alumnos y trabajadores es la prioridad. Y es por eso entonces que desde esa necesidad social, desde ese cambio social, cómo asegurar la atención pedagógica siempre y cuando tengamos en cuenta el papel que significa la continuidad del curso, la continuidad de las actividades lectivas para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esa situación en la que hay menos tiempo para estar frente al maestro, en que ha tenido que ser a través de un televisor en el que hay un maestro, pero que no es el que está en el aula.
¿cuáles fueron las prioridades? ¿Qué se decidió priorizar en ese currículo que fuera generalizador y que fuera formador de los estudiantes? Para responder a las categorías didácticas que ante el currículum se deben modificar, existen las tradicionales preguntas que responden a los componentes didácticos, que son en definitiva, ¿para qué enseñar? Esa es la principal pregunta, es la categoría rectora y es la que responde al objetivo. ¿Qué enseñar? Vamos a enseñar contenidos que se especifican y que afortunadamente nosotros teníamos identificados desde los estudios diagnósticos del tercer perfeccionamiento, como en nuestro currículum teníamos contenidos que se repetían, contenidos que existían vacíos entre un nivel y otro, contenidos que ya estaban obsoletos, contenidos que necesitábamos incorporar. Y ustedes se preguntarán, ¿incorporar en poco tiempo? Hay contenidos que justamente ahora en este periodo pandémico no pueden dejar de expresarse, como por ejemplo la unidad de virus en secundaria básica, como por ejemplo el genoma humano en preuniversitario, como por ejemplo el autocuidado y la conservación de la salud, la disciplina del mundo en que vivimos y ciencias en el nivel primario, organizando esta adaptación curricular en función de cómo enseñar. Y cómo enseñar traducido fundamentalmente a la metodología y a las organizaciones didácticas. De qué manera vamos a enseñar, qué métodos vamos a utilizar, qué procedimientos, qué recursos didácticos. Y la organización didáctica fundamentalmente en función del volumen, de la complejidad, los niveles de ayuda y los tiempos. Con frecuencia escuchamos a familias que dicen que su hijo responde muchos ejercicios. También sabemos que hay alumnos que responden un ejercicio y con un solo ejercicio podemos evaluar varios objetivos, porque ¿de qué depende? De la complejidad del ejercicio. El volumen y la complejidad no están dirigidos a evaluar lo mismo. Usted puede hacer muchos ejercicios de un mismo nivel de complejidad, pero puede hacer un único ejercicio con un alto nivel de complejidad donde evalúa varios objetivos. Y los niveles de ayudas también deciden por cuánto a veces se necesita del asesoramiento del adulto para reiterar la orientación hacia la actividad, el tipo de pregunta que se espera y demás. ¿Cómo y qué evaluar? Esta es una situación que se ha ponderado en estos momentos en nuestra población. Nosotros vamos a evaluar y ante una adaptación curricular debemos evaluar el alcance de los objetivos, que la evaluación también está condicionada a las condiciones en las que se desarrolla el proceso. Y por último, ¿quién y a quién enseñar? Nosotros contamos con un nivel de educación estructurados en niveles, ciclos, grados, disciplinas, asignaturas, unidades. Desde el nivel lo dejamos en disciplinas y asignaturas, pero dentro de la asignatura para la adaptación curricular juega un papel importante también las unidades y las clases. Esta estructura asegura que se puedan identificar qué objetivos se debe vencer en el ciclo y si no se logra en un grado, establecer las estrategias para que en el grado siguiente puedan ser vencidos. Por ejemplo, primero o segundo, que es una pregunta muy recurrente, es posible que haya algunos fonemas que no se adquieran en el primer grado. Se pasa entonces para un segundo grado previo diagnóstico y el maestro conoce que existen algunos de sus alumnos que las estrategias didácticas implementadas necesitan ser revisadas o que se necesita de más tiempo o que hay que hacer precisamente una adaptación para poder lograr y que venza ese objetivo en un tiempo más largo. A partir de los resultados experimentales pudimos identificar qué contenidos ante esta adaptación curricular debíamos mantener, qué contenidos debíamos eliminar, cuáles debíamos integrar y cuáles debíamos pasar para un grado siguiente a partir de los tiempos, que en definitiva es un componente que ha jugado un papel fundamental. Entonces se hicieron orientaciones generales, pero depende mucho de cada una de las escuelas, ¿no? Me gustaría que la doctora Silvia nos hablara cómo se han seguido los impactos de la pandemia en los educandos, cómo se ha tenido en cuenta a la hora de estas adecuaciones en el currículo, a la hora de la evaluación que se le va a hacer a los estudiantes. Bueno, nosotros formamos parte del grupo de científicos del área social y hemos tenido la oportunidad de reunirnos
con incluso nuestro presidente, y parte de lo que vamos a expresar acá muy breve es el resultado de una tarea encomendada por el propio presidente, por la preocupación que de todos tenemos y la dirección del país en función de cómo puede impactar esta pandemia y las nuevas experiencias vividas en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, pero también en el colectivo de trabajadores. Y es por eso que organizamos de conjunto con el Instituto de Neurociencias, con la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, la Universidad de La Habana, la Facultad de Psicología, el Ministerio de Salud Pública y el CEDEN para potenciar estudios de geolocalizaciones, cuáles pueden ser los posibles impactos que ocasiona la pandemia en los comprometidos, en los involucrados directamente en el proceso docente educativo. Para eso se establecieron 3 etapas de trabajo. Y estas fases o etapas de trabajo se hicieron coincidir con los periodos pandémicos declarados por el Ministerio de Salud Pública. En una primera etapa se hizo una selección de una muestra de 182 estudiantes a nivel de país, que incluye todos los niveles educativos. Al mismo tiempo se recolectaron los datos y se hicieron las determinaciones de dimensiones e indicadores que íbamos a estudiar. Un segundo momento de la investigación ya está comprometiendo resultados a partir de las profundizaciones que incorporan a docentes y familiares, y en un tercer momento donde se proponen estudios de profundización. La investigación a partir de la muestra se estratificó en 3 grupos: los estudiantes que padecieron la enfermedad, los que no padecieron la enfermedad pero tuvieron vínculos con familiares o personas allegadas que o enfermaron o fallecieron, y estudiantes sin vínculos. Fíjense qué interesante resulta, y solo vamos a presentar 3 de las dimensiones en materia de emociones, comportamientos y estudios, que en cuanto a las emociones primarias, la ansiedad, el miedo, la tristeza y la inquietud fueron manifiestas en todos los estudiantes objeto de la muestra. Y en materia de comportamiento, el exceso de apego y la aparición de obsesiones relacionadas con la información, qué va a pasar, qué puede pasar después, y el exceso de apego de niños, adolescentes y jóvenes que ya estaban bien adaptados a sus escuelas, que disfrutaban de su actividad docente, y a partir de la pandemia, del mal manejo de información, la sobresaturación, entre otras causas que pueden apuntarse y que se van a profundizar en la segunda y tercera etapa de la investigación, han venido marcando. Quisimos establecer y consideramos interesante la relación que se podía presentar entre estas manifestaciones, comportamiento, estudio, emociones, en función de los estratos que identificamos. Y fíjense qué interesante puede resultar, en el próximo gráfico se evidencia cómo los estudiantes sin vínculos son los que mayores afectaciones tienen en el componente, en la dimensión de las emociones. Sin embargo, en las normas de comportamiento, directamente en el comportamiento, también son los estudiantes sin vínculo con la enfermedad los que mayores manifestaciones aparecen. Esto merece, y en aras del tiempo no vamos a profundizar, pero un estudio muy serio, porque la manera de organizar la escuela para esta nueva normalidad y para la reincorporación también tiene un componente, y el seguimiento al componente emocional resulta muy interesante. Nosotros contamos con los centros de diagnóstico y orientación, especialistas, pero esta investigación integrada nos convoca a que el tratamiento también tiene que ser integrado. El tratamiento tiene que ser multifactorial, y la escuela sigue siendo un centro donde desde la investigación se puedan aportar las diferentes informaciones. ¿Qué nosotros haríamos, qué hicimos, qué debemos seguir haciendo en función de lograr la efectividad de las adaptaciones curriculares? Porque las tengamos construidas, porque los libros que tenemos sirvan, porque hemos capacitado a los docentes, porque todos estamos comprometidos en el desarrollo del proceso, en la continuidad del proceso, no significa que todas las condiciones estén creadas. La heterogeneidad que se manifiesta en los territorios, las características emocionales, los compromisos emocionales de docentes, las experiencias vividas, también son importantes en el éxito de la implementación de las adaptaciones. Adaptaciones que, como bien explicaba la ministra, compromete más de un curso escolar, que incluso hay niveles que están comprometidos, porque estamos hablando de tres cursos escolares, y en cuántos grados transcurre el nivel secundario y preuniversitario, por ejemplo, justo los grados que van a ser analizados y trabajados desde esta situación de pandemia. Es por eso que para nosotros resulta fundamental
cuando reanudemos el curso escolar, precisar el diagnóstico, pero un diagnóstico en función de los accesos que tuvieron, cómo los niños accedieron a la actividad televisiva, cuántos accedieron a las actividades televisivas, por qué vía utilizaron la información. Algunos tenemos información que han visto todas las actividades televisivas, otros algunos, incluso otros que además de las actividades televisivas han disfrutado de otros materiales, pero esta situación no se ha comportado así en todas las familias y lo sabemos. Por tanto, la capacitación del docente y la responsabilidad del docente de adaptar el currículum según su situación, la situación de su aula, es fundamental. Es por eso que los objetivos que requieren de mayor nivel de complejidad para su tratamiento requieren también de estrategias didácticas que permitan establecerlos a partir de la organización en el trabajo en ciclo, a partir de potenciar el trabajo metodológico, a partir de estrategias pedagógicas desarrolladoras. En estos momentos, para nosotros, la clase de consolidación juega un papel fundamental. ¿Es la única clase que vamos a potenciar? Por supuesto que no. Pero las variantes del tipo de clase de consolidación en función de la ejercitación a partir del desarrollo de habilidades, la clase de consolidación en función de la aplicación, del repaso, de las sistematizaciones, las profundizaciones, son vías donde también se pueden ir introduciendo determinados contenidos. Por tanto, seguir capacitando a nuestros docentes en función de otras actividades, de otras preparaciones metodológicas, de profundizaciones en tipos de actividades que vayan a diseños de didácticas de enseñanza que favorecen el aprendizaje, es una ardua tarea que tenemos que seguir enfrentando. Y para eso disponemos de recursos, de disposición, de resultados de investigación, pero también de la contextualización. Por tanto, y para finalizar, la organización del diseño de la escuela y la organización del currículum en este momento, ¿de qué está dependiendo? Bueno, pues de la expresión de la conceptualización de la concepción curricular que estamos defendiendo, de la flexibilidad del mismo y de un docente que sea capaz de responder a la diversidad de los alumnos de conjunto con las familias y, por supuesto, con las expectativas de la construcción curricular colectiva. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda.